Bien, buenas noches chicos, ¿qué tal? Esta grabación la estoy haciendo hoy 16 de marzo a las 7:30 de la noche, en el horario en el que nos toca porque no voy a poder asistir, se me complica un poco el asistir hoy al el día que va a salir, el día 17 de marzo, que es nuestro primer día de clase. Tenía un evento ya programado con anticipación, por eso es que les estoy dejando este video. Mis disculpas por anticipado, es un evento que ya tenía acordado con mucho tiempo de anticipación, así es que, bueno, esta es la alternativa que he encontrado y yo creo que es bastante buena la solución. Bien, disculpándome de antemano, quiero agradecerles la comprensión. Y bueno, y decirles que estoy contenta otra vez de estar un nuevo ciclo con ustedes. Ya llevé con ustedes en conservación documental 1 y ya saben más o menos mi metodología. Si bien el semestre anterior entré un poco, ustedes saben cómo fue mi ingreso, un poco para cubrir al profesor Nicolás y seguir un sílabo ya hecho, ¿no? Y esta vez, bueno, yo he hecho algunas modificaciones al sílabo para poder tener una continuidad en los ciclos 1 y 2. Con ustedes tengo conservación documental 2 y de repente van a ver algunas cosas que vamos a volver a repetir porque son conocimientos que los tenemos que tener siempre bastante frescos y luego vamos también a ver un poquito sobre la planificación de la conservación, ¿no? Y en realidad las cosas, ustedes saben de que los cursos y todo lo que lleva en la vida académica no es que salga así de la nada, sino es que se planifica de una manera en que logremos ciertas competencias y ciertos objetivos y que ustedes logren ciertas competencias, ¿no? Em, ustedes, si es que no todos me conocen, soy Ivonne Canseco, soy conservadora y restauradora de bienes en soporte de papel. Y me dedico ya hace bastante tiempo a la docencia en la Escuela de Bellas Artes, también en la ENA he enseñado ya antes, en la escuela donde ustedes están, y me dedico a la conservación y restauración de libros y archivos en el Museo de la Cultura Peruana ahora, ¿no? También he trabajado en otros museos, como el Museo de Arte Contemporáneo, como el Museo del Convento de los Descalzos. He dictado cursos en diferentes instituciones, tanto en el sector privado como público. Y bueno, eso un poquito para los que de repente están reingresando y no nos conocemos, no me conocen, ¿no? Y los que ya, pues ya hemos llevado el ciclo pasado, con ustedes ya nos hemos podido conocer y saben que hay cierta metodología también de que me gusta en cómo llevo el curso, ¿no? Y para eso, nuestra primera clase entonces, voy a compartir cómo he desarrollado este curso, este segundo curso ya, porque ustedes es Conservación Documental 2. Voy a compartir mi pantalla para que podamos ver, eh, cómo, qué es lo que vamos a ir viendo a través del curso. Bien, y acá ya les debe estar apareciendo la primera parte del curso. A ver si es que saliendo. Sí, sí. Em, la primera parte del curso, entonces, esta primera sesión vamos a hacer una presentación de lo que vamos a encontrar y terminaremos un poco con
algo de clase de los principios y criterios de conservación, un poquito para no perder ninguna clase. Ustedes saben que acá en conservación hay bastante que aprender, así es que cada una de las clases son bien apreciadas por nosotros. Bien, para presentar el curso, tengo antes que presentar los documentos que a ustedes, dentro de su carrera académica, les sirven de base para llevarse dentro de esta vida académica. Acá tenemos entonces, yo simplemente he googleado la página de la ENA, he entrado y rápidamente puedo acceder a los documentos que tenemos que nos van a orientar a nosotros, tanto a los docentes como al personal administrativo, al igual que a los alumnos, nos van a guiar a toda la familia de la ENA a tener ciertas normas, ciertas conductas, saber cómo guiarnos dentro de este ámbito, ¿no? Y bien, acá tenemos entonces el estatuto de la escuela, tiene puestos algunas partes, de repente en momentos acorto un poco eh, las hojas de repente, pero ustedes ya saben que lo pueden encontrar todo. Solamente estoy haciéndoles ver que tenemos estatutos, reglamentos, documentación que tenemos que conocer como estudiantes de la ENA, como miembros de la Escuela Nacional de Archivística. Tenemos entonces que nuestro estatuto tiene ciertas disposiciones generales, también las funciones, facultades, atribuciones sobre el régimen laboral, el régimen económico, habla sobre los docentes, sobre los títulos, etcétera, etcétera. O sea, van a poder encontrar muchas cosas en esto. Acá tenemos la primera parte del el capítulo 1 del Estatuto de la Escuela, cuál es la finalidad de la escuela, los objetivos, la naturaleza, todos estos datos, como por ejemplo su domicilio legal, cuáles son sus principios, las funciones, la autonomía que tiene, los órganos de dirección, los órganos de asesoramiento, de apoyo, van a encontrar las funciones de la biblioteca, por ejemplo, los órganos de línea, de la coordinación profesional también, las funciones de la coordinación de formación continua y un capítulo pequeño sobre el régimen económico, los docentes, los títulos y los certificados y además un organigrama sobre todo el personal, digamos, quienes conforman la escuela, ¿no? Que está guiado, dirigido por una dirección y que tiene, pues, coordinaciones. Entonces, como la coordinación de formación profesional, de formación continua, de asistencia técnica y también otras dependencias como la Secretaría Académica, Oficina de Informática, Archivo Periférico, la biblioteca y atención del estudiante, ¿no? Entonces, todo esto nosotros debemos como ingresantes y como ya alumnos regulares debemos manejar nuestros documentos que tenemos de base en las instituciones y saber que todo está establecido ya para que nos llevemos, digamos, bien todo el tiempo, todos entendamos cómo son los lineamientos, a cómo me debo conducir mejor dentro de este ambiente académico. Asimismo, tenemos un reglamento. Si bien acabamos de mencionar el estatuto, también tenemos un reglamento. Acá está el reglamento institucional que tenemos desde el 2018 y aún continúa vigente. Reglamento institucional de la Escuela Nacional de Archivística,
Hay una presentación con su visión, misión, valores, actitudes, principios, fines y objetivos, y luego ciertas disposiciones generales y el desarrollo educativo. Además, organización y régimen de gobierno, su dirección de formación continua y previsión educativa de los servicios, fuentes de financiamiento y patrimonio, etcétera. Y ahí, bueno, ya en el desarrollo de este reglamento, bueno, empieza con la misión, la visión, los valores y actitudes, además, que es bastante importante, ¿no? Acá dentro de los valores y actitudes, nos dice valores eh, que sustentan y orientan el comportamiento individual y grupal. Se evidencia mediante las actitudes de las personas en diferentes actos de su vida y en la Escuela de Educación Superior Pública, Escuela Nacional de Archivística, se fomentará la práctica de los siguientes valores: el respeto por el trabajo, la tolerancia, la honestidad, la puntualidad, la ética profesional, solidaridad, laboriosidad, libertad, justicia, lealtad, cooperación, responsabilidad, compromiso, lealtad, como algunas de los valores más importantes que busca la Escuela Nacional de Archivística fomentar en sus alumnos. Y es bien importante el mencionarlo porque nos va a guiar también a nosotros dentro de la conservación, ¿no? Entonces, y en general dentro de nuestra vida no solamente académica, sino también laboral, familiar, etcétera, etcétera, ¿no? Todos estos valores que nosotros los asumamos en nuestra vida diaria nos hacen que podamos convivir mejor, podamos nosotros sentirnos mejor y poder pues crecer, ¿no? Dentro de lo que hacemos en este mundo. Y bien, acá también hay actitudes que incentivamos o que cada uno debemos tener. Adaptación a los cambios, por ejemplo, vocación de servicio, disposición emprendedora, actualización permanente, empatía, comunicación asertiva, respeto a las normas de convivencia, perseverancia en las tareas, sentido de organización, cumplimiento de horarios, iniciativa, asistencia, responsabilidad, capacidad de liderazgo a través de emprendimientos y conductas proactivas que reflejen una actitud positiva y de interés ante el trabajo y su práctica. Todo esto lo encuentran aquí, entonces van a ver que importante cuando ustedes empiecen a leer cada uno de sus documentos, que seguro ya lo han hecho y han tenido más tiempo en la escuela, ¿no? Pero si por si acaso alguno nunca se dio el tiempo para leerlo, pues se van a dar cuenta que en todo nuestro quehacer académico, eh, al nosotros entrar a una escuela como esta, estamos o debemos seguir ciertos lineamientos porque es parte de la formación del profesional que va a estar a cargo del patrimonio documental, ¿no? Entonces, no es que esté allí porque sí, para copar más espacio en el papel, ¿no? Sino es porque en realidad es parte de las características del perfil que debe tener el alumno, tanto ingresante como cuando ya egresa, es parte de esas características de ese perfil debe tener, ¿no? Todo, eh, para que pueda llevar a cabo su labor dentro de, el servicio que tiene con el patrimonio documental.
Bien, siguiendo adelante, pues ya tenemos también un organigrama igual, nos presentan el organigrama que les acababa de mostrar, capítulo del docente, como los requisitos, digamos, que debemos tener todos nosotros, los alumnos también sobre los alumnos, los derechos que deben tener, los deberes también de los estudiantes, los procesos disciplinarios también a los que pueden verse sometidos. Si hay algunas faltas, bueno, acá también contempla qué se consideran falta, ¿no? Como las faltas a la moral y a las buenas costumbres. Eso se considera falta, la falta de respeto hacia al director, hacia el personal docente, hacia los administrativos, hacia los mismos estudiantes, dentro y fuera del local de la ENA. Y bueno, todo una serie de medidas, digamos, que hacen que la convivencia entonces sea mucho mejor, ¿no? Si nosotros lo leemos y decimos, bueno, sí, pues de repente no todos no todos hemos crecido en las mismas familias, no todos tenemos los mismos valores, no, no todos pensamos igual. Entonces, a veces em, pensamos que lo que nosotros tomamos con normalidad, porque quizá venimos de un ambiente en el que no se fomentó, por ejemplo, la solidaridad, por ejemplo, ¿no? Porque quizá algunas personas crecimos prácticamente solos, quizá no había de quién tomar estas características y darnos cuenta de ciertas cosas, entonces no lo tomamos en cuenta y pensamos que, bueno, ciertas características que hemos desarrollado son adecuadas y no nos damos cuenta quizá que estamos actuando sin solidaridad, con una falta quizá de empatía, ¿no? Porque no ha habido pues ese modelo dentro de nuestra formación, no nos hemos percatado y es así, es una realidad, ¿no? Porque cuando uno va creciendo va formando su personalidad del medio, ¿no? Entonces, y bueno, y nos damos cuenta, pero a medida que crecemos, también ya debemos irnos formando nosotros mismos. Ya no solamente el medio nos forma, sino nosotros mismos. ¿Cuáles son los valores que yo tengo que cultivar? ¿Cuáles son todas estas series de características, de virtudes que me van a ayudar a ser una persona de bien para la sociedad, que va a hacer que yo crezca y que conmigo crezcan los demás, ¿no? Y que podamos avanzar haciendo más por nuestros archivos, en este caso específico, más por nuestros archivos. Porque cuando nosotros empecemos a laborar, no vamos a estar solos, sino vamos a trabajar con un equipo multidisciplinario, vamos a trabajar, ya sea, o de repente no es multidisciplinario, de repente son de mi misma disciplina, pero son distintas personas, ¿no es cierto? Entonces, siempre trabajamos en grupo, convivimos con otros y necesitamos cultivar ciertos valores, características, virtudes, ¿no? Que hagan que esa convivencia sea más rica cada vez y que nosotros estemos muy orgullosos de nosotros y de los demás, nos sintamos bien creciendo juntos. Y bien, entonces, por eso es que la escuela tiene un perfil y nos dice claramente cuáles son los valores que tenemos que tener, cuáles son las actitudes que debemos tener también como estudiantes, el querer el conocimiento, el buscar investigar, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces ya, desde que entramos, nosotros tenemos estos documentos que nos dicen cuál es el perfil que debemos lograr.
Y no solamente es que ustedes lo vayan a lograr solos, sino es que también la escuela está comprometida con esta formación, porque la formación en la escuela es integral, no es una formación que, bueno, solamente se plantea una serie de cursos y bueno, y para que los alumnos lo aprueben, ¿no? No, sino es que desde su reglamento y su estatuto estamos viendo que fomenta estas valores y actitudes, porque trabajamos, como les decía, con patrimonio. Y bueno, para eso entonces está ya el desarrollo académico, un capítulo del desarrollo académico, de cómo la asistencia a los cursos es muy importante porque como los cursos es una formación, como les decía, integral, pues deben asistir de todas maneras a sus cursos. Sobre, bueno, la duración, las constancias y todos estos, las evaluaciones también, cómo, cómo deben ser, ¿no? Que ya vamos a especificar un poquito más adelante. Y para esto entonces, para lograr todo esto que quiere la ENA, que tiene una misión, una visión y que quiere fomentar todas estas cosas en el alumno, porque está pensando en el, el archivero que va a ir a, a trabajar a un archivo con patrimonio documental, ¿cierto? Entonces, para lograr todo esto, tiene su plan de estudio de la carrera profesional de técnico en archivística, y que si bien a través del tiempo pues se ha visto lo técnico como algo que solamente, bueno, necesita o requiere de ciertas habilidades mecánicas, motoras para hacer ciertas cosas, eso no es de que solamente somos técnicos y nos vamos a dedicar a cumplir ciertas normas, a ejercer ciertos procedimientos, sino es que tenemos que cultivar nuestra calidad humana también por, como les decía, que el aspecto de que vamos a trabajar con patrimonio, ¿ya? Y bien, entonces el plan de estudios, aquí tienen el plan de estudios, se divide en tres módulos formativos, ¿no es cierto? Lo primero de gestión y organizativa del centro de archivos, luego gestión documental y archivística y conservación y restauración. Estos, cada uno tiene sus objetivos, digamos, dentro de la formación. Y para eso, para que cada uno de de estos módulos, digamos, funcione, se han creado diferentes unidades didácticas, o lo que serían los cursos, ¿no es cierto? Todas estas unidades didácticas que tienen un fin cada uno para hacer que eh, cubra todas esas necesidades dentro del ámbito de los archivos. Ahí tenemos entonces cursos como administración, recursos humanos, gestión logística, etcétera, etcétera, todos ellos. En el segundo módulo, gestión documental, organización documental, etcétera, etcétera. Y finalmente, lo que es conservación y restauración con conservación documental uno y 2, reprografía, gestión de archivos, paleografía, llevan seguridad, higiene laboral, gestión de riesgos, ecología y medio ambiente, deontología y ética, formación y orientación laboral, y experiencia formativa. Bueno, ¿no? Entonces, es muy bonito su plan de estudios, esa parte en cómo todos estos cursos son, además, son complementos, son complementarios, no son cursos aislados, sino es que uno para saber conservar, por ejemplo, los documentos, debe tener
todas estas nociones de la seguridad, la higiene, el medio ambiente tan importante, la ética, la deontología, todos estos cursos son cursos transversales que los vamos a, a usar todo el tiempo juntos, este conocimiento que vayamos adquiriendo, no lo vean, bueno, yo estoy haciendo este curso por aquí, el otro por allá, no, sino es que todos se complementan, son lo que llamamos cursos transversales. Y, eh, y bueno, en todo esto, como preámbulo un poco para llegar a explicar la naturaleza del curso. ¿Cómo así entonces ya estamos viendo cómo la Escuela Nacional de Archivística ha creado todo este plan de estudios para los archiveros con toda esta misión y visión que tiene y cómo así se generan estos módulos y estas unidades didácticas a continuación, ¿no? De estas unidades didácticas entonces tenemos acá la sumilla del curso de esta unidad didáctica que nos compete, que es la unidad didáctica de conservación documental 2, que es de naturaleza teórico-práctica. Es decir, que no solamente hacemos teoría, sino a través del curso vemos cuestiones prácticas también, ¿ya? No, y lamentablemente, como ustedes ya saben, y los que no, les comento, que trabajo en otras instituciones y bueno, y no, realmente no tengo el tiempo para asistir a un local, vivo bastante lejos, así es que yo no puedo dictar clases presenciales. Voy a hacerlo siempre desde la modalidad virtual. Trabajo en dos lugares. Este sería el tercer lugar en el que trabajo, ¿no? O sea, a la vez, ¿no? A la vez trabajo en tres lugares. Así es que es demasiado para mí, de repente, el hacerlo presencialmente. No dispongo del tiempo, pero no es, creo que, un impedimento. Lo hemos solucionado. Ya he llevado los cursos virtuales con anterioridad y creo que no es un impedimento para hacer las prácticas también. Bien, y bueno, siguiendo con la presentación del curso, con la sumilla del curso, vemos que pertenece al módulo formativo de gestión documental y conservación de la información, de acuerdo con el soporte en que se encuentra procesada en el centro de archivo, dice. Es de carácter obligatorio, cuyo propósito es brindar al estudiante conocimientos básicos y desarrollo de habilidades para resguardar y comprender los fundamentos de la conservación, el proceso también de resguardo, la planificación estratégica y operativa, el diseño y procedimientos manuales, el análisis de las condiciones donde se encuentra el repositorio y a través de casos prácticos propuestos por el alumno hará que el estudiante establezca criterios operativos y propuestas para elaborar planes e instrumentos de conservación de la documentación. Entonces, esta sumilla que no la creamos nosotros los profesores, sino está dentro del plan de estudios, que los planes de estudios se hacen con profesionales de muy alto nivel, normalmente incluso todo un comité de otros, hasta puede haber invitados de otros países, que llegan a formular toda esta, es como una hoja de ruta, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que tengo que enseñarle a los alumnos o qué cursos necesita tener para completar su formación, ¿no es cierto? Entonces, ya a nosotros nos contratan a los docentes que tenemos también un perfil ya elaboramos dentro de ese ámbito, que tenemos experiencia de años dentro de ese ámbito. Entonces, rápidamente, al leer la sumilla, los profesionales
vemos allá cómo voy a organizar mi curso de tal manera que esta sumilla es lo que yo tengo como punto de partida, ¿no? Dentro de eso, entonces yo voy a elaborar ahora mi sílabo bajo esta sumilla que pueda cumplir con estos propósitos de tener brindar al estudiante los conocimientos básicos y las habilidades para resguardar y comprender los fundamentos de la conservación, ¿cierto? Y la planificación, hablan de la planificación estratégica y operativa, el diseño de procedimientos manuales, el análisis de las condiciones también en que se encuentra el repositorio. Entonces, para cumplir con este propósito que me plantea la Sumilla, yo he elaborado para eso mi sílabo y con ciertas actividades de aprendizaje, ¿no es cierto? Estas los he dividido en tres unidades, ¿yo? La primera es una unidad un poco grande, la segunda es un poco más pequeña y la tercera, pues más pequeña todavía. La primera es bastante grande porque esta primera unidad habla sobre la planificación de la conservación. Es una unidad bastante grande porque empiezo primero hablando sobre conceptos generales, conceptos básicos y conceptos generales dentro de la conservación para entender que la conservación también no es algo como que vamos a decir, bueno, si simplemente aplico ciertas cosas, no, sino entender de dónde viene todo este pensamiento de la conservación, ¿no? Y luego de entenderla, ya vamos a poder planificarla. Así es que, por eso es una unidad un poco grande. Luego la segunda ya serán intervenciones razonadas, le llamo yo, porque em, si el módulo bien dice conservación y restauración, bueno, la restauración es una parte de la conservación que es bastante específica, ¿no es cierto? Y que requiere de conocimientos muy especializados. Lo que hacemos más bien son aquí intervenciones, ciertas intervenciones razonadas que van a poder sí aplicarlas ustedes, ¿no? Y luego la conservación curativa vemos en la tercera unidad. Ya vamos a ir conociendo un poquito más. Acá les muestro, les muestro el sílabo que he diseñado con mi primera unidad, la planificación de la conservación, que va del 17 de marzo al 22 de mayo. Son 20 sesiones entonces, 20 sesiones, es decir, las 20 y terminamos con la evaluación. Acá está mi cronograma con cada una de las sesiones que vamos a ir tratando. Yo he puesto un tema desarrollado en 2 sesiones, ¿no? O sea, prácticamente es por semana se va a abordar un tema para que ese tema se aborde desde quizá dos diferentes perspectivas o se complemente uno con la otra, pero ir teniendo esa línea, ¿no? De cada semana las dos sesiones, el tema es complementario. A veces se combina con teoría y práctica también, ¿no? Por ejemplo, en esta primera semana ya nada más, ustedes van a tener que leer, por ejemplo, sobre las cartas de la preservación del patrimonio. Estas cartas de preservación del patrimonio para que, como nuestra siguiente sesión es el día jueves todavía, ya tengamos avanzado, digamos, está el conocimiento sobre las cartas de conservación, ¿no? Y bien, entonces, sesión 1 y 2, acá, presentación del sílabo, contenidos y metodología del curso.
Principios y criterios de la conservación según las cartas de preservación del patrimonio y un trabajo colaborativo para la siguiente sesión. La sesión 3 y 4 vamos a tratar sobre las normativas tanto internacionales como nacionales para la conservación en archivos, bibliotecas y museos también, ¿no? Porque a veces se engloba también, tenemos archivos en los museos. La sesión 5 y 6 ya empezamos con el tema de la planeación estratégica, como hemos visto en la sumilla, ¿no? Eso habla sobre la planeación estratégica, con conceptos primero básicos en planeación estratégica, para luego ya la siguiente sesión tratar sobre los planes de conservación. ¿Qué son estos planes de conservación? Que no podíamos abordarlos sin ver los conceptos básicos de la planificación o planeación estratégica. Luego, la identificación del contexto, que es algo bien importante para que nuestros planes puedan llegar a buen puerto, ¿no? La identificación de los niveles de envoltura. En la siguiente sesión, que está ligado a cómo vamos a ir analizando nuestros entornos. Y luego el programa de monitoreo ambiental, ya para la quinta semana. El programa de monitoreo ambiental, ya tenemos el conocimiento del contexto, de la infraestructura, de qué son las condiciones ambientales. Y en la siguiente sesión tendremos los conocimientos sobre los aparatos de medición ambiental, sobre cómo se recolectan los datos, etcétera, etcétera. Si seguimos la semana 6 con el plan de monitoreo ambiental, con el análisis, cómo se hace el análisis de datos. Ya hemos recolectado los datos, ahora qué hacemos con ellos. Y luego, esa misma semana, bueno, sobre la comparación y evaluación de estos resultados. Dentro de eso, bueno, vamos a ir viendo diferentes temas dentro de cada uno, ¿no? Para entender mejor cada cosa. Luego, como los programas de conservación o los planes de conservación son eso, planes o programas, no es solo un plan, perdón, es un plan de conservación, pero que puede tener diferentes programas o proyectos de repente, ¿no? Y vamos a ir viendo eso, cuáles son estos programas diferentes que podemos poner a la práctica en nuestros archivos. Y vamos a ver varios de ellos, por eso es que es un poco largo, como les decía, esta primera unidad. El programa, luego de que veamos el programa de monitoreo ambiental, vamos a seguirlo trabajando, el monitoreo ambiental, a través de la recolección de datos, ¿no? Que va a quedar ahí como que una actividad permanente para ustedes, pero luego vamos a ir viendo también qué es el programa de limpieza, cómo se realiza, qué tipos de limpieza podemos tener, las limpiezas de los espacios veremos también, la limpieza de los libros, de los documentos, es decir, las limpiezas en diferentes modalidades. ¿Qué podemos usar? ¿Qué debemos ver para hacer las limpiezas? Que de repente hemos pensado solo en la limpieza de los libros, pero también hay un mobiliario, también hay una sala, también hay paredes, también hay todo un ambiente, un entorno, ¿no? Entonces, son diferentes tipos de limpieza en los que quizá no estamos pensando y no hemos pensado en programarlo, ¿no? Entonces, eso vamos a ir viendo sobre los programas de limpieza en los diferentes niveles. Los programas también de reorganización de los espacios, porque en muchos de los archivos lo que viene fallando es la organización del espacio. De repente la distribución no es la adecuada, de repente ya llegamos y bueno, todo ya está hecho ahí, ¿no? Y como todavía no tenemos quizá algunos conocimientos sobre el tema, de repente
notamos que hay algunos inconvenientes en los archivos, pero no, no podemos pensar que quizá la solución es más fácil de lo que parece, quizá con reorganizar, porque quizá los ambientes en un lado podría, por ejemplo, estancarse humedades y en el otro no. Entonces, yo lo que hago es reorganizar y quizá por ahí abordo mi problema. Entonces, hay ciertas cosas que vamos a ir identificando sobre las necesidades de conservación y cómo la organización de los espacios ayuda mucho dentro de la conservación preventiva. Y bueno, el examen parcial ya sería en la semana 10. La semana 10 tenemos para el examen parcial donde van a presentar las dos, y he considerado las 2 semanas ahí, o sea, perdón, las 2 semanas, no, las 2 sesiones, la semana 10 pero las 2 sesiones. ¿Por qué? Porque ya, bueno, ya con ustedes hemos llevado el semestre pasado y saben que por grupos, ¿no es cierto? Yo voy evaluando por grupos y me gusta que sea de la manera hayan visto ustedes que son las evaluaciones, ustedes presentan o arman un, un escrito, un, su investigación escrita y la exponen. Eso, ¿no? No es algo, no es que preparen un PPT especial, no, sino es el mismo documento que están elaborando ustedes, su plan o programa de monitoreo ambiental y que luego lo exponen allí, ¿no? Eh, y esta forma de evaluar eh, para mí, es una de las formas más adecuadas que he encontrado para el crecimiento en común, ¿no? De todos. Este tipo de evaluaciones permite que todos podamos crecer juntos, que, eh, que notemos, vayamos notando cómo la otra persona de repente va aportando ciertas cosas que de repente yo no había visto cómo plantearlas, ¿no? Como un planteamiento. Y así, porque todos tenemos ese feedback de todos, ¿no? Entonces eso vamos trabajándolo de esa manera. Ya como el semestre pasado hemos visto, tendremos un tiempo cada uno de repente de 10 minutos como máximo cada uno para exponer el cómo vamos planteando nuestro plan de monitoreo. La primera parte solamente identificaremos el contexto y haremos el análisis por niveles. Ahí nos quedaremos solamente hasta ahí en esta primera parte. Y para el final ya completaremos el plan de monitoreo, ¿no? Entonces, la evaluación parcial es también el trabajo parcial, ¿no? En un primer grupo y un segundo grupo, ¿ya? Ya con tiempo veremos cuál va a ser el primer grupo, cuál va a ser el segundo, definiremos los horarios y todo esto ustedes ya saben. Mientras no cuelguen todos cuelgan, digamos, a la misma hora o al mismo momento en el aula virtual sus trabajos y empezamos ahí la evaluación, ¿no? No puede ingresar el que no haya presentado su trabajo, pues no ingresa a la evaluación y se pierde, digamos, de participar en este proceso de evaluación que nos, nos favorece de repente a todos, ¿no? Y bien, en nuestra segunda unidad es más pequeña, como les decía. Esta segunda unidad se llama intervenciones razonadas. Eh, y esta unidad va del 26 de mayo al 19 de junio, son 8 sesiones solamente, es decir, son 4 semanas, en los que veremos otras formas en las que ya a través de prácticas o intervenciones razonadas podemos también planificarlas y
lograr programas de elaboración de unidades de conservación, programas para las encuadernaciones de algunos libros que necesitan, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pero lo vamos a tratar como casos prácticos. La semana 11 vamos a ver las unidades de conservación, qué son estas unidades, cuáles son los tipos de unidades que tenemos, qué materiales usamos de repente. De repente a veces pensamos que es lo mismo almacenar que embalar y estamos usando los mismos materiales para estas actividades que son distintas. Entonces vamos a ir viendo eso de cómo utilizamos los materiales en cada caso. Luego tenemos el caso práctico de la elaboración de unidades de conservación. Eso ya va a ser como trabajo individual ahí con la elaboración de los estuches y camisas. No es que nosotros hagamos pues solamente uno y listo, sino es que justamente con la práctica nosotros vamos a lograr hacer un estuche y una camisa realmente que cumpla con las características. Vamos a ver cuáles son las características que debe tener en cuanto a la protección, al diseño, al cuidado que debe lograr estas unidades en el bien. Luego veremos las encuadernaciones, sus tipos, estilos, materiales, la función protectora de la encuadernación y como un curso, como un caso práctico, bueno, veremos las encuadernaciones simples y de mediana complejidad también. Bien, entonces en esa unidad tenemos un trabajo individual, ¿ya? Recuerden que todos son notas que necesitamos ir evaluando nosotros, ¿no? En nuestra tercera unidad tenemos la conservación curativa, que va de 23 de junio al 10 de julio, es decir, son 6 sesiones acá. Acá tenemos las tres primeras sesiones o las 3 semanas. Tenemos primero conceptos básicos de conservación preventiva, curativa y restauración que necesitamos, como les decía, hay ciertos conceptos que los vamos a ir repitiendo cada cierto tiempo porque necesitamos tenerlo bien interiorizado, saber bien la diferencia entre conservación preventiva, curativa, restauración y que entendamos que hay ciertos límites, parámetros para cada una y que no son iguales, ¿no es cierto? Y que qué cosas nos limitan a realizar ciertos procedimientos. Y bueno, hoy vamos a hacer procedimientos y casos prácticos como método de desinfección, de desinsectación, por ejemplo, bueno, estabilización también de algunos soportes como paso previo a la digitalización. Eso normalmente, si bien la escuela, la ENA propone y el módulo se llama Conservación y Restauración, porque finalmente para algunos procesos técnicos que se realizan en el mundo archivístico, existe, por ejemplo, la digitalización y como paso previo a la digitalización debemos estabilizar los soportes, ¿no? Entonces, está, se sugiere, digamos, que podamos nosotros decidir cuáles, cuáles archivos, cuáles documentos deberían ser estabilizados antes. No todos se estabilizan, ¿no? Porque algunos están ya estables, pero decidir, saber decidir cuáles se estabilizan. Todo eso vamos a ir conociendo allí cómo se estabilizan esos soportes como paso previo para su digitalización. Para la evaluación final,
mm, que va a ser la sesión en la 34, la presentación del programa ya de monitoreo ambiental, ¿no? Con el análisis de datos, comparación y evaluación de los resultados, ya, ¿no? Entonces, esta, trataremos de que sea todo esto lo más rápido posible para que todos podamos presentar nuestros resultados, ¿no? Y que tengamos tiempo de hacer un feedback también y ver cómo así hemos llegado a entender la, la medición de nuestros espacios. Y bueno, en la semana 18 tenemos la prueba de recuperación para aquellos alumnos que quizá hayan tenido inconvenientes a lo largo del tiempo y que necesiten de una nota, ¿no? Para eso, bueno, yo no decido que quienes aprueban o no aprueban, ¿no? Sino yo evalúo a través de un proceso y hay un sistema de evaluación que está considerado dentro de nuestros lineamientos, de nuestros documentos, ¿no? Que les acabo de mostrar. Y nos dice que la evaluación de la unidad didáctica tiene un carácter formativo y sumativo, lo que implica que el seguimiento y evaluación de las actividades que realizan los estudiantes durante el desarrollo de la unidad didáctica, ¿no? Esto se debe de dar. Se utiliza la escala de calificación vigesimal. La nota mínima para aprobar esta unidad es la de 13. Y el estudiante que acumule inasistencias injustificadas mayor al 30% del total de horas será desaprobado de forma automática sin derecho a recuperación. Mm, Eso hay que tenerlo en cuenta, por favor. Igual, ¿saben? Si es que, recuerden que si es que a veces hay inconvenientes de salud, ¿no? Y que si es que hay un inconveniente de salud, pues siempre hay la posibilidad de presentar a tiempo su justificación, una justificación y poder además nivelarse en el curso este, y terminarlo bien, ¿no? Pero a veces, bueno, quizá algunos inconvenientes se presentan, no hemos podido y bueno, lo volveremos a hacer el curso y no hay ningún problema, si es que no nos preocupemos. Y bueno, la unidad didáctica cuenta con actividades obligatorias y calificadas. Ya saben ustedes que siempre hay nota por actividades colaborativas, notas por actividades individuales, parcial y final, ¿no es cierto? Esas son las cuatro calificaciones o notas que tienen. Y dentro, y el de asistencia, ¿no es cierto? Y nota de asistencia, además. Entonces, por eso es que aquí nos dice claramente, cuenta con actividades obligatorias y calificadas que serán evaluadas en forma progresiva, pues presentan un proceso secuencial de desarrollo de la competencia. Ajá, es la única forma que nosotros tenemos de evaluar si ustedes realmente están cumpliendo, se están logrando los objetivos. Cuando es así, las evaluaciones son continuas y desde diferentes aspectos se puede lograr una evaluación del alumno, ¿no? Pero cuando de repente no solamente hay un tipo de evaluación o dos, es un poco difícil, ¿no? Entonces, sí, estas evaluaciones que son desde diferentes aspectos nos ayudan mucho. Según la normativa de la ENA, el medio punto en las actividades, procesos y finales de los cursos se redondea hacia abajo. Solo en el promedio de cada curso, el medio punto es a favor del estudiante, ténganlo en cuenta. Ante situaciones de plagio, la nota es cero, cero, sin posibilidad de trabajo alternativo y es considerado una falta grave.
He visto varios a través de, ya tengo cuántos años, yo enseño desde el año 2015, 16 más o menos. Y he visto varias personas que copian y pegan muchas veces, ¿no? Y que em, por ejemplo, uno de los alumnos había copiado y pegado un programa de monitoreo de otro lado y en uno se le pasa la, en lo que escribía, ¿no? De copiar y pegar, no lo leyó bien seguramente y decía que su plan era de Ecuador y no sé qué, ¿no? Entonces, sí, ¿qué acaso estamos en Ecuador? O sea, ¿qué tiene que ver Ecuador aquí, no? Y se quedó súper sorprendido él mismo cuando sucedió eso. Y no es el único, hay muchísimos que hacen lo mismo y que yo me doy cuenta al revisar y después de haber hecho tantos planes, programas, o sea, ya sé cuándo realmente están haciéndolo desde su perspectiva, desde sus archivos o desde sus espacios y cuándo están copiando, ¿no? Entonces, además que ya existe el Turnitin y existen ciertas ayudas que tenemos nosotros los docentes para ver situaciones de plagio. Así es que tratemos de ser honestos con nuestro aprendizaje además, ¿no? Y honestos con los demás también. Y bueno, la nota simplemente va a ser de cero, ¿no? Yo espero no colocarle cero, simplemente porque, bueno, al revisar voy a ver, porque ustedes me van a entregar trabajos, ¿no? Em, Espero no poner ceros y que todos podamos pasar muy bien el curso. Bueno, la evaluación de recuperación es una actividad sustitutoria que brinda la oportunidad de demostrar el logro de los aprendizajes de la unidad didáctica. Será considerada solo en casos en que el participante hubiera obtenido un promedio final desaprobatorio y es aplicable siempre que se haya cumplido con presentar por lo menos el 60% de las actividades calificadas estipuladas en la unidad didáctica. Ahí está bien claro. Solamente cuando por lo menos tiene 60% de las actividades calificadas. Pero cuando a veces al final llegan, no han presentado parcial, no tienen trabajo colaborativo, no tienen trabajo individual. Y dice, pero profesora, pero sí has asistido, pero no tienes nota y eso ya no me compete, ya es de ustedes de ser responsables, chicos, ¿ya? Cualquier cosa, faltan un día, no tienen, no van a tener nota, qué sé yo. Estar preguntando, profesora, ¿cómo puedo hacer para este día y qué tal? Porque si no sale de ustedes, pues yo tengo muchísimos alumnos, no solo les enseño a ustedes, enseño en otro lado, como les digo. Y son muchísimos alumnos para mí, entonces, ustedes son los que tienen que preocuparse. La actividad de recuperación será una tarea equivalente a la que haya obtenido el calificativo más bajo y el resultado reemplazará la nota desaprobatoria de dicha actividad. En caso de igualdad de notas desaprobatorias, de nota de evaluación parcial o final, el estudiante solo podrá realizar una actividad de recuperación que reemplace la de mayor peso, nada más una. No se pueden reemplazar las dos, así es que piénsenlo muy bien todos esos y si van a faltar mm, en días que hay calificaciones, por favor, piénsenlo dos veces, ¿no? Y bueno, se entiende cuando hay alguna situación de salud, pero de allí, bueno, hay que ver. Las estrategias de evaluación, acá están, las siguientes. Se ven los aspectos conceptuales, procedimentales y actitudinales, ¿no? Esta forma de evaluación nos permite evaluar todo eso. Primero, el dominio de conceptos teóricos y cómo estos son llevados a la práctica. Eso es lo que a mí me interesa ver, cómo ustedes van aprendiendo desde el semestre pasado y este semestre y todos estos conocimientos, porque no es solamente que se evalúe lo de ahora, no.
conocimientos previos también y los conocimientos transversales además, ¿no? Como todo eso los llevan a la práctica luego. Y en el específico, bueno, también cómo si dominan esto de las condiciones ambientales, cómo diseñan, elaboran un plan o un programa de monitoreo ambiental, ¿no? Eso em, se evalúan ahí los aspectos conceptuales y procedimentales. Y además de actitudinales, con el desarrollo del pensamiento crítico, de que yo vea que ustedes pues no es una presentación de un copia y pega o lo más básico, sino es que es hecho desde sus espacios, desde el poner todo ese conocimiento que van aprendiendo en el producto que se les pide. Entonces, eso, hay muchos que me decían, pero ¿por qué a veces que si esa persona, o sea, es de lo más sencillo su trabajo, ¿no? Podrá ser de lo más sencillo, pero es su información y a eso yo le doy mucho valor. A veces me ponen, pero si yo he hecho, una vez un chico me preguntó, profesora, pero si yo he hecho como 50 hojas. Sí, pero en esas 50 hojas era un copia y pega tremendo, ¿no? Y que, y como decimos en el argot, este, eh, digamos, amical, es por floro, ¿no? Entonces no se quiere el floro, sino es que el, el cómo tú te apropias de todo ese conocimiento y lo pones a la práctica tú, con tus palabras, con tu investigación, con tus datos. Entonces tú haces tuyo ese programa y se nota cuando lo vierten en el plan, en el programa, ¿no? Entonces eso es lo lo que yo quiero y le llamo eso el desarrollo del pensamiento crítico y el argumentativo además, porque mientras más argumenta, más de repente por ahí citan, incluso, bueno, yo cito este trabajo que me he guiado de tal y tal para hacer esto, porque esto, el otro, ya, entonces ha estado leyendo y todo, eso le ha ayudado a poder hacer un buen trabajo, ¿no? Bien, y recuerde que una actividad desaprobada por evidencia o plagio será considerado como tarea a ser recuperada. El promedio final de la unidad didáctica se obtiene así. Primero, nota de evaluación parcial, 20%, nota de trabajo colaborativo, 45%, nota de evaluación final, 25% y de participación y asistencia, un 10%. ¿Ya? Todas estas son las que se evalúan. Bien, son 8:32. Vamos a tomarnos unos minutos. Déjeme tomar un agüita y regresamos en 10 minutitos, en 8:42. ¿Sí? A ver.
Bien, continuamos. Pues de haber tomado un poquito de agüita, vamos a continuar. Bien, ahora sí, luego de que hemos visto cómo se va a desarrollar el curso, cómo es el proceso de evaluación, cuáles son los criterios y que todo sale por una razón, no hay nada que no esté dentro de lo programado o estipulado por la escuela, ¿cierto? Ya entendemos todo cómo nace el curso también, cuál es su naturaleza y cómo han sido divididas las unidades eh, y cómo vamos a lograr, digamos, planificar la conservación, ¿no es cierto? Luego de eso, entonces, ahora ya nos queda empezar un poco con todos estos principios y criterios de conservación, ¿no? Todo según las cartas de la preservación. Y bien, no podemos empezar sin antes hablar sobre estos conceptos básicos como la cultura y qué es patrimonio, además documental, qué es el patrimonio en sí, porque el curso es patrimonio documental, ¿no es cierto? Entonces, ya si bien ya quizá lo han tratado con el profesor Nicolás el semestre pasado al inicio, bueno, hay cosas que tenemos que ir recordando como la cultura. En principio se utiliza el concepto de cultura, el cual se define como un conjunto más o menos limitado de conocimientos, habilidades y formas de sensibilidad que les permiten a ciertos individuos apreciar, entender y o producir una clase de particular de bienes que se agrupan principalmente en las llamadas bellas artes y en algunas otras actividades intelectuales. Ese es el concepto de cultura. La cultura es un elemento prioritario del patrimonio porque, de acuerdo con la premisa de que es necesario conocer aquello que valoramos, a la medida en que conozcamos las múltiples manifestaciones que se gestan en aquella, se potencia la identificación y determinación de significación del patrimonio. Entonces, es bastante importante el conocer qué es la cultura, qué es además el patrimonio. Y esta palabra viene del latín patri, padre, y monium, recibido, o sea, lo que viene recibido por línea paterna, ¿cierto? El concepto de patrimonio se remonta al derecho romano temprano, durante la época romana, periodo en el cual era la propiedad familiar y heredable de los patricios, ¿no? De pater, padre, que se transmitía de generación en generación y a la cual todos los miembros de un gens o familia amplia toda esa familia tenían derecho. En referencia a personas reales y desde un punto de vista de uso amplio, menos preciso el término, lo que es heredado, entonces, o generalmente se refiere a los bienes y derechos a los que los individuos acceden como miembros de alguna comunidad. Así, por ejemplo, se suele hablar de patrimonio como la herencia debido a la pertenencia, ¿no? De una familia. Pero también hay patrimonios a los cuales los individuos tienen acceso como miembros de comunidades más amplias, tales como los patrimonios regionales o nacionales, por ejemplo, el patrimonio industrial, el patrimonio nacional, el patrimonio histórico de cada país o cultura, pero además los denominados patrimonios culturales, incluso patrimonio de la humanidad, ¿cierto? Entonces, vemos cómo todo esto heredado viene siendo importante porque es lo que se da a través del tiempo, lo que en un principio era lo recibido por línea paterna, cómo va a ser transmitido ahora de generación en generación y también de comunidad en comunidad, ¿no es cierto? ¿Y a qué se denomina
patrimonio cultural de la nación. Se denomina así al conjunto de bienes, tanto materiales como inmateriales, que hemos acumulado a lo largo del tiempo. Acá tenemos un gráfico en el que, como el patrimonio es bastante amplio, entonces hay bienes materiales e inmateriales, naturales y culturales, entonces se ha hecho un gráfico para separar, se ha separado, de hecho, es todos estos diferentes tipos de patrimonio. Dentro del natural vemos todo esto que no, en el que no ha intervenido el hombre, sino es propio de la naturaleza, de las formaciones que, geográficas, digamos, de los diferentes lugares. ¿Qué tiene cada lugar? ¿No es cierto? Tiene reservas de la biosfera, monumentos naturales, parques nacionales, reservas nacionales. Cada uno de los lugares tiene sus propios patrimonio natural y que no ha intervenido ahí el hombre, es la naturaleza. Y también tiene patrimonio cultural, en los que sí, pues ha intervenido el hombre a través del tiempo, y que se divide además en tangible e intangible. Es decir, lo que se puede tocar, tangible, y lo que no se puede tocar. Lo que sí se puede tocar, lo tangible, también se ha dividido en bienes inmuebles y muebles. Es decir, lo que se puede tocar pero no se puede mover, o sea, es inmueble, no se puede mover. Y lo que sí se puede tocar y se puede mover, mueble, ¿no es cierto? Entonces, dentro de los inmuebles tenemos los monumentos o sitios arqueológicos e históricos, las zonas típicas, los paisajes culturales, o sea, que ya han sido modificados por el hombre, ¿no? Estos inmuebles. Centros industriales, obras de ingeniería, todo esto que ha creado ya el hombre. Dentro de los muebles o los que se pueden movilizar, mover, los manuscritos, los documentos, colecciones científicas o naturales, grabados, películas, fotografías, pinturas, esculturas, etcétera, etcétera. Y hay mucho más, si no yo lo he cortado solamente porque hay más dentro de esta relación, hay mucho más bienes muebles. Y luego, por otro lado, tenemos ya lo intangible, ¿no? Lo que no se puede tocar, pero que es parte de la cultura, el lenguaje, las costumbres, los mitos, las leyendas, la música, y que se transmite igual de generación en generación, pero no se puede tocar. Bien, es colocado en otro color los bienes muebles y verán dentro de eso entonces, de este patrimonio cultural tangible mueble, tenemos a los documentos, a las grabaciones, películas, fotografías, todo este que conforma el patrimonio documental. Bueno, acá coloqué una una infografía donde vemos el patrimonio inmaterial en gráficos, en dibujos, todas estas celebraciones, la procesión, la comida, la música, los bailes, ¿no? Todo esto inmaterial. Y luego lo material. Aquí vemos inmueble por un lado, inmueble por otro. Inmueble, y además hay una otra división entre el material inmueble del tipo arqueológico y del tipo histórico, ¿ya? Se separa ya por tiempo, antes de la escritura y después, ¿no? O sea, em, ahí sería antes de la llegada también de los conquistadores, ¿no? Porque ellos llegan con la escritura. Y bueno, y por eso es que se divide, digamos, en bienes arqueológicos y históricos. Igual en lo que es patrimonio inmueble, ¿no? Perdón, sí, inmueble. Igual inmueble y en inmueble se divide en eso. Em,
y así también el patrimonio, no solamente estamos hablando del patrimonio aquí en el Perú, sino un patrimonio en todas partes, ¿no? Y vamos a ver pues que entonces va a estar condicionado a lo que en el lugar, con las condiciones geográficas, geopolíticas del lugar, va a estar condicionado va a condicionar a su cultura, cómo cada uno siente su cultura y la manifiesta de una manera diferente. Tenemos muchos muchas instituciones, digamos, que, eh, que se han juntado a través del tiempo para ir hablando de cuál es la mejor manera de conservar entonces, debido a que tenemos tanto patrimonio, la humanidad tiene tanto patrimonio tan diverso, tan variado, las culturas son tan diferentes también. Entonces, y sucede además cada cosa en lo sociocultural, sociopolítico, ¿no? Todos estos eventos de los históricos que van sucediendo, que los países entonces poco a poco van juntándose, haciendo reuniones internacionales en las que los especialistas en diferentes bienes, ya sean muebles o inmuebles, van reuniéndose para ver cuáles son los problemas de conservación con los que nos estamos enfrentando día a día. Entonces así aparecen las cartas algunos le denominan las cartas del restauro, algunos les denominan las cartas de preservación o algunos le denominan las cartas de conservación y restauración, ¿no es cierto? Pero todo esto es para las cartas para la conservación preventiva o etcétera, etcétera. Se abordan diferentes temas de conservación. Acá tenemos algunos nombres solamente puestos, ¿no? Como unos extraído un poco de los títulos de las diferentes cartas, que luego ya cuando abran el aula virtual lo colgaré las cartas ahí, además para que ustedes tengan acceso más fácilmente. Eh, Acá, entonces, las he puesto así un poco en orden un poco cronológico, quería ponerlas, pero bueno, también por cuestión de espacio tuve que acomodarlas por ahí. Vemos la carta de Atenas para la restauración de de monumentos históricos, perdón, en 1931, por ejemplo, ¿no? Y vamos a ver de qué están orientadas o, o el- las primeras orientaciones fueron hacia los monumentos, ¿no? Monumentos y sitios arqueológicos fueron lo primero de las preocupaciones, digamos, que hubo en torno a la conservación, porque eh, estos monumentos y sitios arqueológicos, bueno, con el paso del tiempo se iban deteriorando o se iban de repente con accidentes geográficos o sismos, eh, se iban destruyendo o con ataques se iba destruyendo. Entonces, cómo restaurarlos luego, qué criterios seguir. Entonces necesitaba ciertos lineamientos, ¿no es cierto? Entonces empiezan como les digo, a reunirse todos estos profesionales para generar documentos que les ayude o nos ayude a los demás que estamos involucrados con el patrimonio a seguir ciertos criterios y lineamientos. Y bueno, tenemos varias instituciones como el ICOMOS también, la UNESCO, por ejemplo, y el ICROM, diferentes instituciones que nos dan esas pautas.
Acá tenemos la Carta Internacional para la Conservación y Restauración de Monumentos y Sitios, o Carta de Venecia, ya en el 64. Luego vemos la Carta del Restauro de 1972, el documento de Nara sobre, o Carta de Nara sobre la autenticidad, Nara es en Japón. Cada uno lleva el nombre del lugar donde se llevó a cabo la reunión y que generó un documento que es una carta, ¿no? Eh, y la Carta de Cracovia, ya en el 2000, por ejemplo, tenemos la Carta de Cracovia con los principios para la conservación y restauración del patrimonio construido, por ejemplo. En el 2003 tenemos la Carta de la UNESCO para la preservación del patrimonio digital, y en el 2003 fue eso, y en el 2010 la Declaración de Lima, por ejemplo, para la gestión de riesgo del patrimonio cultural. Como ven, se realizan estas reuniones internacionales en diferentes partes del mundo, porque todos tenemos patrimonio, y se conversan los profesionales, digamos, de más alto nivel de cada lugar, se reúne y aporta en nuevas visiones de cómo se llevan las prácticas, digamos, en conservación y restauración. Y de ahí salen los lineamientos, ¿no? Porque es muy importante el patrimonio, no es una cosa que se deba tomar a la ligera, porque ya vimos que nos pertenece a todos y hay patrimonio, no solamente hablamos de patrimonio de, de un grupo pequeño, sino estamos hablando de comunidades, estamos hablando de países, estamos hablando además de la humanidad, porque hay patrimonio mundial también, ¿no es cierto? Entonces, como estamos hablando de algo que engloba a todos, nos involucra a todos, entonces no podemos tomarlo a la ligera. Del mismo modo que no podemos tomar a la ligera el patrimonio documental. Y nosotros muchas veces cuando trabajamos en archivos, trabajamos en archivos históricos. O de repente no son nuestros archivos históricos, pero tenemos dentro de nuestros archivos algún documento histórico. ¿No es cierto? A veces es así, ya sea las cartas o los documentos en que se hizo, o resoluciones de alguna institución, la creación de algo. Entonces, eso, todos estos documentos forman parte de nuestro archivo histórico dentro de nuestra institución. Y tenemos que darle entonces esa importancia, tenemos que recordar siempre que no estamos trabajando simplemente con papeles, sino con patrimonio documental. Nosotros, los archiveros, ustedes, mejor dicho, ustedes los archiveros son privilegiados o van a hacerlo, los que recién van a hacerlo, van a ser privilegiados en estar en contacto con este tipo de patrimonio que permite no solamente acercarnos a la historia, sino también en su contenido, digamos, sino también en sus páginas, en su materialidad, en el diseño de estos contenedores de información, ¿no? Que son varios. Y entonces es importante porque han sido producidos en el marco de la actividad humana. Los documentos pueden tener muchas características y que son relevantes además y significan algo para la memoria colectiva, ya sea de un pueblo, de una nación, de una región, de una sociedad, de toda la humanidad, ¿no es cierto? Hay ciertos símbolos de la memoria. A través de su soporte, su contenido, los documentos reflejan la diversidad de los pueblos, de las culturas, los idiomas, pasando a ser parte del patrimonio de la humanidad.
Y en el Perú, entonces, por esto, en todos los países está protegido, ¿no es cierto? En el Perú tenemos la Constitución Política, el artículo 21 que nos habla sobre ello. Tenemos también la Ley General de Patrimonio Cultural de la Nación, la 28296, la Ley de Defensa, Conservación e Incremento del Patrimonio Documental, con el decreto ley número 1941-4, y bueno, en el que ahí nos dan las disposiciones generales y acá, por ejemplo, tenemos el artículo 2 sobre los bienes documentales y bibliográficos. Nos habla sobre qué son los bienes documentales y geográficos. Aquellos de condición mueble, o sea, que se pueden movilizar, reunidos o no en archivos y bibliotecas, declarados como tales conforme a los lineamientos establecidos en la ley. Los bienes documentales y bibliográficos pueden ser declarados bienes culturales y considerarse integrantes del patrimonio cultural de la nación siempre que cumplan los requisitos, procedimientos y demás exigencias de la ley en materia, ¿no? Hay un proceso de patrimonialización. Por eso es que quizás no nos damos cuenta y pensamos, bueno, todo es patrimonio cultural o bien patrimonio cultural documental de repente, ¿no? Pero no, hay un proceso de patrimonialización y que, como les decía, a veces no trabajamos en un archivo que de repente no es patrimonio, no tiene patrimonio documental, pero sí hay dentro de ese archivo grande algunos que sí representan una importancia para la, para la empresa, la institución, ¿no? Y luego, bueno, está el patrimonio documental. El patrimonio documental de la nación está constituido por la documentación existente en los archivos y todas las reparticiones y organismos del sector público nacional, en los archivos históricos, notariales, eclesiásticos, parroquiales y de conventos, en los archivos particulares y en general, por el material documental, aún que sea de origen privado, que sirva de fuente de información para los estudios históricos y desarrollo cultural, social, económico, jurídico, religioso de la nación. Entonces, no necesariamente está en un solo lugar, sino está en muchos lugares, de repente hasta en el sector privado, pero si representa esa información o el contenido que tiene o el significado que tiene, el símbolo que representa, es de interés, digamos, para una comunidad o para la nación, pues luego participa de un proceso de patrimonialización. Y bueno, y como patrimonio bibliográfico de la nación está constituido por bienes culturales bibliográficos categorizados como tales conforme a las reglas que precisa la ley, ¿no? Y bueno, hay por eso esa variedad de repente de patrimonio documental y bibliográfico. Hay diferentes lugares que lo contienen, que lo custodian, y acá vemos cómo está en estas tres imágenes, son de tres lugares diferentes, una una institución, una casa cultural, como tiene este patrimonio gráfico, por ejemplo, ¿no? Acá es una institución cultural, tiene un patrimonio gráfico representado por los elementos visuales, tiene logotipo, tipografías, iconos, símbolos, ¿no? Ahí vemos en este local cultural algunos implementos de la imprenta, por ejemplo, ¿no? Con que se ha hecho quizás afiches, bandos en algunos lugares, ¿no? Todo esto, este patrimonio que está hecho en soporte también, muchas veces de papel y que ha utilizado el hombre a través del tiempo ciertas máquinas componedoras para hacer la tipografía, ¿no? O diferentes tintas para crear, imprimir de diferentes formas, ¿no? Eso aquí y expresar con eso, pues a través ya sea de la escritura o de los dibujos, eh,
expresar el mensaje. Entonces, también hay patrimonio bibliográfico y que normalmente se encuentra en las bibliotecas, ¿no es cierto? Representado por libros y colecciones de biblioteca. Acá ven una biblioteca donde se da además servicio a los, a los visitantes, a los lectores, y que normalmente se tiene, pues, son publicaciones que se tienen varias de esas, ¿no? O sea, no son como los documentos de archivos que son únicos, digamos. Cada documento de archivo es único. En cambio, el patrimonio bibliográfico no es igual, ¿no es cierto? Se reproduce, se sacan diferentes copias de ello. Y bueno, ahí tenemos por otro lado el patrimonio documental representado por material archivístico, multimedios, entre otros. Hay diferentes tipos de soporte para la información. Uno de ellos es el papel, otro puede ser pues los plásticos, como para contener pues los CDs, por ejemplo, los cassettes, o el metal en el caso de los USB y diferentes medios, contenedores de información, ¿no? Entonces, las instituciones encargadas de las memorias pueden ser archivos, bibliotecas, museos, organizaciones educativas, culturales, de investigación, etcétera, ¿no? Porque es bastante variado. Y volviendo a los conceptos, bueno, vamos a ver cómo va a ir cambiando a través del tiempo los conceptos. Además, por eso es que siempre tenemos que mantenernos eh, investigando, leyendo y viendo nuestro quehacer diario, cómo va evolucionando el pensamiento cultural, social, ¿no es cierto? La UNESCO, por ejemplo, nos dice que un documento es aquello que consigna algo con un propósito intelectual deliberado y que se considera un documento, que un documento consta de dos componentes, además un contenido informativo y un soporte en el que se consigna. Ambos elementos pueden presentar una gran variedad de formas y ser igualmente importantes para la memoria, como parte de la memoria. ¿Es cierto? Eso nos dice la UNESCO, pero luego vamos a ir viendo que esa ese concepto no es que se deje sin efecto, pero, sino es que va modificándose a través del tiempo porque la sociedad evoluciona, el pensamiento evoluciona, todo, la vida cultural, social, política en la que vivimos va cambiando y vemos como ya en el 2011, por ejemplo, Bazán y Montalvo nos dicen, el documento es fuente permanente de información, es la memoria de la cultura humana, ¿cierto? Entonces, ya no solamente eh, decimos que lo que importa son solo dos partes, el contenido informativo y el soporte el que lo consigna, sino que ya hay una creación intelectual envuelta también, además del soporte físico y mensaje informativo, ¿no? Entonces, y podemos todavía ampliar mucho más estos conceptos con el tiempo y el devenir del cultural, social, político, ¿no es cierto?, del hombre, que ya se ve como esta creación intelectual ya se convierte en la memoria humana. Acá, luego, ese es el 2011 y el 2015 ya Dorado y Hernández nos dicen que el patrimonio documental es una construcción sociocultural, pues está asociada a la percepción del paso del tiempo, de las necesidades que tenemos nosotros de retener esa memoria materialmente a través de unos documentos que fingen, que registren estos acontecimientos del pasado porque necesitan ser recordados para que signifique algo en la sociedad, ¿no es cierto? Entonces, miren qué bonito cómo va cambiando el pensamiento. Ya no es simplemente, ya no acá como aquí. En un documento importa el contenido y el soporte.
¿no? Algo así súper objetivo, pero bien al grano, ¿no? Sino ya, y ya después va cambiando, no, es la memoria cultural, porque hay dentro de esto envuelve una creación intelectual que está marcada por una sociedad, ¿no? Por eso es que luego, entonces, se ve toda esta construcción, es una construcción sociocultural en realidad, todo el patrimonio documental, porque está asociada al paso del tiempo. Todo esto se produce, el hombre va produciendo, generando estos documentos, no porque así porque sí y porque llegue a hacer lo mismo, mecánicamente, año a año, no, sino es que todos estos documentos van cambiando de estilo, van cambiando de contenido, van cambiando de contenedor, van cambiando de propósito, van cambiando de materiales, van cambiando en todo sentido porque los marca el lugar donde están, el contexto histórico, el contexto cultural, político, social, sociocultural, ¿no? Entonces, todo esto se vuelve entonces el patrimonio documental en una construcción sociocultural y que debe ser evaluado por ese paso del tiempo. Eh, y entonces empezamos a ver de que hay varias valores que empieza a tener el documento, ¿cierto? Muchísimos valores. Valor formal, de uso, simbólico, etcétera, etcétera. Y bueno, acá un resumen cronológico de los valores patrimoniales. Tenemos que a través del tiempo los valores no son estáticos, sino que como pasa el tiempo van generándose nuevos valores. Acá vemos que en diferentes eh, eh, momentos históricos ha ido cambiando los valores. Porque y además geográficamente cambia, culturalmente va cambiando, ¿no es cierto? Y que no solamente el documento no está solo, sino está en un lugar, en un lugar, no solamente en un lugar del planeta Tierra, sino en un lugar físico también, como una edificación. No es lo mismo el archivo de Perú que el archivo en México, que el archivo en Colombia, que el archivo en Argentina, etcétera, etcétera. Igual no son los mismos, sus salas no son iguales, sus mobiliarios no son iguales, su ambiente no es igual, el personal que tiene no es igual tampoco, o no, o con el tiempo, a través del tiempo, la figura del conservador ha ido cambiando, las figuras de las personas que intervienen en la conservación también cada vez son más, no es solamente una persona, sino son varias personas y con diferentes disciplinas. Entonces, todo va cambiando y vamos a ver que para eso nos sirven las cartas del restauro. Nos hacen ver cómo a través de todo el tiempo todos estos procesos han ido pasando y cómo nos hemos preocupado en analizar estos procesos o los teóricos en todo caso se han preocupado en analizar estos procesos y decir, bueno, dependiendo del momento histórico que vivimos, está pasando esto con la conservación y debemos seguir ciertos lineamientos entonces, ¿no? Para eso las cartas de restauro son las normas que rigen la restauración de los bienes culturales. Y todo bien cultural deberá ser sometido a las orientaciones establecidas en sucesivos acuerdos internacionales con el fin de unificar todos estos criterios para su conservación y restauración en cualquier parte del mundo. ¿Ya? Entonces, todas estas cartas internacionales, acá está el link de las cartas internacionales y el trabajo colaborativo. Un minutito ya me queda solamente. El trabajo colaborativo que van a hacer entonces la siguiente sesión
es sobre las cartas de conservación y restauración. Los estudiantes deben investigar sobre las cartas de conservación y restauración que guían la labor técnica, científica, ética, etcétera, etcétera, de los conservadores y restauradores, y para esto deberán primero juntarse en grupos de tres. Como la vez pasada teníamos más de 20 alumnos, eran, ¿no? Unos 22, 24, algo así, ¿no? No sé si han entrado más o son menos. Em, por eso es que, y para hacerlo que no nos cope las 2 horas de la siguiente clase, vamos a juntarnos en grupos de tres y presentar un resumen de la carta que elijan. Tienen hasta el jueves, así es que es un trabajo bastante sencillo. Las cartas están resumidas ahora, ¿no? Ahí entran, digitan el nombre de la carta y van a encontrar resúmenes de 3 hojas de las cartas normalmente. Así es que el trabajo es bastante sencillo. Los estudiantes van a investigar sobre ello, van a elegir una carta y cada grupo que nos cuente el contenido de la carta en 5 minutos nada más. Van a elegir entonces a un estudiante que nos va a contar eso en 5 minutos y lo va a ir presentando en un PPT, pues, ¿no? Una cara con la carátula que diga la información del nombre de la carta que van a presentar y el nombre de los integrantes que son, ¿no? Porque como va a presentar solo uno, necesito conocer quiénes son los demás. El contenido, además, debemos colocar el lugar, la fecha de la carta y los puntos que trata la carta, ¿no? En qué nos ayuda, qué nos aporta. De repente es para monumentos, pero nos está aportando algo de todas maneras y se van a dar cuenta. Acá hay, como hay, perdón, muchísimas cartas. Yo he puesto todas las que hay, ¿ya? Todas las que hay. Hay un montón de cartas a través del tiempo, miren. Pero les he colocado como de repente van a salir 6, 7 grupos más o menos, de tres cada uno, yo les he elegido, digamos, las cartas que son más, se encuentran más fácil, se encuentran resúmenes y que están bastante ligadas, digamos, el contenido a lo que nosotros vamos a tomar como lineamientos. La carta de Atenas, la carta de Venecia, la carta de restauro de Roma, la carta de conservación, la carta de Nara, la carta de Burra, la carta de Cracovia, por ejemplo, la carta de la UNESCO para la preservación digital. Esas 7 más o menos he elegido, 7, 8, para que no me nos falte, y entre ellas va a elegir los grupos, una cada uno. Ya ustedes se organizan y esto es para el jueves entonces a la primera, los primeros 40 minutos hacemos un poco de complementar los conocimientos de ahora y luego vemos el trabajo que ustedes hicieron colaborativo de leer las cartas, que no les va a tomar pues más de 1 hora. ¿Ya? Bien, ahí les estoy dejando también algunos links donde pueden conseguir documentos y listo. Muchas gracias y nos vemos entonces el día jueves. Cualquier, eh, cualquier consulta, ya vamos coordinando, vayan eligiendo también a su delegado y podemos ir coordinando eh, y conversando. Tienen mi correo también en el silo. Bien, nos vemos. Buenas noches, chicos. Nos vemos hasta el jueves. Gracias.